Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 19 minutos. Andrea, haciendo una revisión, utilizando la herramienta de Golden Social Suite, generó pues algunos comentarios sobre y encontró obviamente las tendencias relacionadas con lo que significó el proceso electoral en la provincia de Buenos Aires el último fin de semana, y de cómo ese resultado golpeó duramente a la administración del presidente Javier Milei. Fue una victoria con una distancia de 13 puntos porcentuales del peronismo sobre esta orientación política que lidera Javier Milei. Y esto evidentemente ha generado un montón de lecturas. Aquí en el Ecuador también ha habido reacciones sobre cómo interpretar aquello. Y por ejemplo, tal vez el modo más recurrente de reaccionar ha sido que no basta con presentar políticas de austeridad y un supuesto orden de las finanzas públicas, es decir, la macroeconomía, si a nivel micro, a nivel del ciudadano de a pie, no tienes servicios públicos de calidad, no tienes acceso al empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pamela León está con nosotros ya enlazada a esta hora de la mañana. Pamela también hace opinión periodística, opinión política. Pamela es consultora y máster en comunicación política. Te envío un abrazo a la distancia, querida Pamela, a nombre de mi compañera Andrea Orbe, y quien te habla, Fabricio Vela. Bienvenida. Buenos días, bienvenida, Pamela. Buenos días, Andrea. Buenos días, Fabricio. Un honor estar con ustedes en A Primera Hora. El honor es nuestro, Pamela. ¿Cómo lees el resultado de Argentina? ¿Cuál es tu concepción sobre cómo debemos interpretar lo que pasó con Javier Milei, por el un lado, y por otro lado con el peronismo? Bueno, esto hay que entenderlo siempre en una condición de versus, ¿no? Esto pasa cuando, como tú bien decías, y de hecho en el comentario sesudo que siempre haces en las mañanas, lo decías hace un momento, una frase coloquial: la gente quiere parar la olla, y es más o menos eso. Cuando se apuesta por ese shock económico sin amortiguadores sociales, nos damos cuenta que esa estrategia de legitimidad no necesariamente es suficiente, pero no es algo que hemos visto ahora recientemente. Yo los invito a recordar, por ejemplo, en el 2010, la crisis de Grecia, cuando por cumplir con el rescate de lo que se denomina Troika, que es el Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, se impusieron recortes de inmediato, ya en salarios, en pensiones, en educación, en salud. El desempleo juvenil superó el 50%, y eso se tradujo en protestas, en ascenso de partidos antisistemas como el Syriza. Entonces, no digo que esto sea igual, pero sí que funciona como un análogo de este tipo de estrategias. Entonces, lo que antes hemos visto previamente, hoy lo vemos transparentado en una motosierra que amputa, ¿ok? No solo que ajusta, que recorta, que contrae, sino que amputa otras cosas. ¿Qué amputa? Amputa el consumo, se amputa, por ejemplo, los ingresos reales, se amputa la incertidumbre, mejor dicho, se trata de utilizar esa amputación con prótesis de incertidumbre. Entonces, el voto actúa como un plebiscito social. Y yo quisiera decir algo aquí, porque generalmente lo que uno sostiene es que el PBA, que es Provincia de Buenos Aires, si bien históricamente desde 1946 ha sido fuertemente peronista, salvo en dos excepciones, sí es importante entender que, por ejemplo, la desocupación en Provincia de Buenos Aires, según un reportaje que analiza Infobae, alcanza el 9.3% en el primer trimestre de este año, lo que representa un aumento del 1.4% en relación a los 3 meses previos. Entonces se perdieron 7.150 empresas, por ejemplo, en 2024, en Provincia de Buenos Aires, y un 95% eran micro, medianas y pequeñas empresas. ¿Pero eso tiene que ver con la política económica del presidente Milei, o hay algún tipo de implicación con el manejo de la provincia de Buenos Aires específicamente, Pamela? La provincia de Buenos Aires siempre ha estado ligada, digamos, a unas condiciones socioeconómicas con fuerte presencia en sectores populares que dependen de políticas sociales y subsidios. Entonces, haciendo esa relación, podríamos decir que sí hay una implicación sobre la manera en la que la provincia de Buenos Aires suele moverse con este tipo de, digamos, ayudas gubernamentales. Entonces, sí es importante decir que
por ejemplo, hay una proyección interesante de acuerdo a un informe de Fundar, que es una organización que hace justamente estudios de investigación y también políticas públicas, las analiza, y habla de que esta desregularización, por eso lo asemeja, o mejor dicho, lo relaciona con esto, la desregularización comercial que se implementa justamente en el gobierno de Milei, sí puede derivar, por ejemplo, en la pérdida de 431.452 empleos, principalmente en la industria manufacturera, que tiene principal incidencia en la provincia de Buenos Aires, dado su estructura productiva. Y eso se podría traducir en más de 170.000 empleos amenazados, haciendo una relación directa a esa desregularización comercial del gobierno mileísta. Pamela, buenos días, te saluda Andrea Orbe. Y en ese sentido, Andrea. entonces, ¿cómo hacer la lectura? Es decir, más allá de esas necesidades sociales. Y lo pregunto porque ¿hay este porcentaje de peronistas o realmente esta votación es por esas necesidades? Andrea, es una gran pregunta, sin embargo, en este momento, dado que no hay estudios postelectorales en firme, lo que se pueden hacer es, digamos, análisis que puedan englobar un poco la situación. Yo por eso decía al principio que no me gustaría centrarme o reducir la condición de voto a, digamos, una conducta que ya ha tenido, digamos, un proceso bastante largo, insisto, desde el 46, PBA es peronista, pero a eso también no hay que desagregar la condición en la que esa cotidianidad se ve afectada desde esas carencias que han sido bastante visibilizadas, sobre todo desde el 2024, con el cierre de empresas y la falta y la tasa de desocupación. Lo pregunto también porque hay varios analistas que dicen que y voy a leerte uno textual que dice, es mala idea en Argentina dar por muerto al peronismo antes de tiempo. Se lo había dado por muerto entonces antes de tiempo, tal y como lo dicen. Pero ahí yo le quiero añadir algo solamente para matizar la pregunta que hace Andre y obviamente Pamela, que conoce mejor que nosotros esto, nos puede precisar, porque en Argentina dice todos tienen algo que ver con el peronismo, o sea, todos los políticos, porque el peronismo encarna un montón de ramificaciones, no necesariamente aquella que el día de hoy lidera Cristina Fernández, en su momento Néstor Kirchner. Menem era justicialista, era peronista y todos saben que Menem era completamente neoliberal. Un poquito para matizar lo que dice Andre, Pamela. Bueno, tú lo has dicho de una manera muy específica y eso es interesante que lo tengamos en cuenta. Recordemos que el peronismo surge en el 45 y alrededor de figuras como Juan Domingo Perón y Eva Perón. Entonces, esos liderazgos que nacen como respuesta de la clase trabajadora, sobre todo con fuerte protagonismo sindical, porque allá, digamos, las organizaciones de la sociedad civil tienen un vínculo no necesariamente partidario y eso también, digamos, genera otras fidelidades que no son cortoplacistas. Entonces, esa idea de justicia social junto a soberanía política e independencia económica sí calan y no necesariamente se basan en liderazgos transitorios. Entonces, no es necesariamente un bloque homogéneo, como tú bien dices, Fabricio, sino más bien un movimiento muy amplio que reúne corrientes de izquierda, populistas, incluso conservadoras en un mismo paraguas. De hecho, una de las cuestiones que podríamos decir es cómo su capacidad de adaptación ha hecho que se pueda sobrevivir a dictaduras, a crisis económicas y también a cambios generacionales. Entonces, esas condiciones sí hay que estudiar en el momento en que hablamos del peronismo. ¿Cómo leerlo también desde el Ecuador, Pamela? Justo conversábamos en estos días con Fabricio, porque aquí en el Ecuador, claro, hay un grupo que se adueña de estas victorias ajenas, ¿no? Un grupo que se adueña de la victoria del peronismo, pero otros también de Milei. Pero ¿cómo leerlo? ¿Cómo analizar desde nuestra realidad? ¿Y es o no importante hacerlo? Dos cosas allí. Hay una reivindicación ideológica que pretende ser ahorita un manotazo de ahogado, podríamos decir, para otros espacios de representación que no necesariamente se configuran como el peronismo configura las fidelidades. Y en este momento no se lo lee como un partido argentino, sino como o se lo pretende enmarcar de esta manera, como una tradición latinoamericana de ese populismo progresista. Redistribución, subsidios, Estado fuerte. Entonces, estos resultados que ha tenido Milei en PBA, que es provincia de Buenos Aires,
puede ser vista desde afuera como esa validación que de que la sociedad rechaza estos experimentos neoliberales, porque Correa, por ejemplo, que es quien ha sido bastante visible en esta situación, y también otros líderes, se apropian de esta victoria provincial como un respaldo indirecto a ese modelo frente a proyectos de shock. Y no hay que entenderlo así, no hay que leerlo así, o también es válida esa lectura, Pamela. En lo personal, creo que no es posible extrapolar esas condiciones porque en este momento estamos hablando de, y como lo decíamos hace un momento y tú acertadísimamente hablabas del amplio margen desde el cual se puede leer el peronismo, no corresponde a una visión de modelo que pueda extrapolarse a otros espacios progresistas, sobre todo por cómo estos modelos de representación se han basado principalmente en la sobrevivencia o la supervivencia del líder. Entonces, en ese sentido, creo que hay un choque incluso cultural de entender el fenómeno peronista. Entonces, creo que Correa en particular lo está leyendo como ese respaldo indirecto a su tesis, de que el Estado debe generar estabilidad, redistribución y que ese ajuste siempre termina castigando las urnas. Sirve para ciertos sectores, pero creo que en lo personal y en lo moral no es lo más correcto extrapolarlo. ¿Qué diferencias podemos establecer de este resultado electoral si nos extrapolamos, por ejemplo, al primer proceso que enfrentó Mauricio Macri cuando fue poder y quien también tuvo, digamos, guardando las distancias, también tuvo, digamos, derrotas electorales frente al peronismo, Pamela? Bueno, allí hay que entender un poco cómo funciona también el PRO, ¿no? Que es, digamos, este espacio de representación que tuvo Macri, que fue fundado en el 2005. Recordemos igual que las ideologías chocan un poco, porque era como un centro derecha liberal conservadora, defensora también del mercado, de la modernización del Estado. Pero yo creo que igual hay que entender que tras perder, el PRO sí se dividió en distintas corrientes y eso también trata de recomponerse con una base social que no coincide necesariamente con la alianza del partido, en este momento no recuerdo las siglas WA, de Milei. Entonces, creo que este acuerdo, y esto hay que tenerlo en cuenta porque generalmente hacemos una fusión de estos procesos históricos y de estas alianzas que puedan darse, por ejemplo, el acuerdo con Milei en 2023 con el 24. Yo creo que sí diluyó un poco su perfil propio, que aportó cuadros principalmente de legitimidad parlamentaria, pero perdió protagonismo esos espacios macristas. Entonces, al pactar, creo que el PRO no apareció necesariamente como un socio paritario, sino como un furgón de cola. Y esos liderazgos, como el de Patricia Bullrich, por ejemplo, sí quedaron eclipsados por el protagonismo que de alguna manera trata, y creo que lo logra, hacer Milei. Entonces, si yo hago un resumen, y partiendo de ese ejemplo histórico que tú mencionas, creo que esa alianza lo que hizo más bien fue sumar élites, pero no pueblo, sumó discursos, pero no territorio, y en Buenos Aires, donde la política, en provincia de Buenos Aires, donde la política se juega en los barrios y en la cotidianidad, eso no alcanzó. El partido de Milei se llama La Libertad Avanza. Gracias, Andrés, por recordarnos ese partido. A ver, sí quisiera, y perdón, Andrés, que le quiero preguntar esto a Pamela antes de que se me vaya. ¿Qué elección fue la que se efectuó? Porque creo que no todos tenemos claro. ¿Qué elección se efectuó este fin de semana en Argentina? ¿Qué es lo que se viene para octubre? Porque Milei, luego de reconocer la derrota, lo cual yo sí destaco, o sea, Milei reconoció la derrota, no se inventó ningún tipo de excusa, ni mucho menos, reconoció la derrota y dijo, de aquí tenemos que prepararnos para octubre. ¿Qué fue lo que se eligió este domingo y qué es lo que se viene para octubre para poder nosotros entender el proceso electoral en Argentina? Ahora se eligió netamente en provincia de Buenos Aires y lo que se viene para octubre son las elecciones legislativas nacionales, que son las del 26 de octubre de este año. Ahí lo que vamos a ver es que se va a renovar, o lo que se busca es renovar la Cámara de Diputados y también un tercio del Senado. Entonces, es la primera vez que entiendo, y lo leí en algún rato, que se va a utilizar una boleta única de papel tras la implementación por ley. Entonces, no entiendo yo que no habrán pasos, sino que fueron suspendidas para 2025, de modo que solo habrá una elección general. Entonces, eso es lo que se viene para octubre, ya de manera nacional.
Ok, Pamela, y sobre lo que acaba de decir Fabricio sobre este reconocimiento de la derrota de Javier Milei en las declaraciones, también insisto en esta pregunta, ¿cómo leerlo? Es decir, él reconoce los errores políticos, digamos, de la campaña política o los errores de su ejecución en el gobierno. Y pregunto esto porque él lo que decía, y voy a leer textual también, dice, no se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno. No solo se ratifica el rumbo, sino que se profundiza y se acelera un poco más. Y respecto de las votaciones, de lo que dice es, vamos a corregir errores para que no nos pase lo mismo en las urnas en octubre. Entonces, hay, digamos, dos instancias que hay que leer ahí o este reconocimiento ha sido de cómo se llevó su gobierno per se. Creo que es cómo se llevó la proyección del estilo de gobierno, la percepción que existe sobre este estilo de gobierno. Porque de aquí a octubre, que no es mucho tiempo, si el oficialismo sigue insistiendo en no solo una narrativa, sino en un estilo prolongado de disciplina fiscal, por ejemplo, va a necesitar también que esa disciplina fiscal sea perceptible, porque es muy difícil cambiar las condiciones socioeconómicas de aquí a un mes, pero que pueda perceptiblemente generarse este símil de empleo e ingresos y que pueda controlar un poco ese frente judicial para no convertir esta elección nuevamente en un plebiscito adverso. Eso es lo que va a tener que hacer, sobre todo porque la elección de ahora, y esto sí hay que tenerlo claro, estandarizar estos procesos es un error. Por eso esta elección no es que lo cambia todo, ojo, pero sí reordena los incentivos, no sé si me van a entender. Entonces, por ejemplo, eleva figuras como polos opositores y también obliga al oficialismo en este momento a recalibrar un poco esas narrativas y esas condiciones de si quiere sostener agenda en el Congreso, que va a ser complicado. Entonces, yo sí quisiera igual tratar de hacer una relación que, insisto, no necesariamente es copia y pega y los procesos son inexorables e incuestionables, pero ¿qué pasa también con este tipo de liderazgo? Que creo que es importante tener en cuenta. Todos estos proyectos que suelen estar enfocados en una visión personalista y que buscan de alguna manera acentuar legitimidad vía decreto, vía reformas rápidas, vía un discurso que pueda también generar esta visión de antisistema, cortar, amputar, porque cuando amputas, insisto, hay que usar una prótesis y nunca es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con estos temas? No podemos medir o entender la estabilidad solamente desde la visión de un mercado estable, sin políticas que puedan traducir, insisto, esa disciplina fiscal en una dinámica de bienestar, por ejemplo, esa legitimidad sí se erosiona y se castiga en las urnas. Yo, como siempre digo, la política al final sigue hospedándose en el bolsillo y en la calle. Entonces, marginar esa condición tan digamos, histórica de la política desde la visión de esferas públicas es un error. Y eso es algo que no podemos desestimar en gobiernos similares. Ahora, yo me salgo tal vez de la lectura general de lo que tiene que ver con la falta de rostro social a las decisiones adoptadas por el presidente Milei durante su mandato y que pudieron haber incidido, como bien cita nuestra invitada, en este resultado. Pero más recientemente yo le pregunto a Pamela León si le pudo haber afectado a Milei y a esta organización La Libertad Avanza, los escándalos de la hermana del presidente, de Karina, hubo audios de coimas, etcétera. ¿Esto le pudo también haber pasado factura? Hay un costo reputacional, Fabricio, y es que, digamos, no son audios en donde se habla, digamos, de condiciones domésticas o cotidianas, sino que hay que también recordar cuál es el rol de la hermana del presidente. No solamente ligarla a la cosa en cuestión, sino el rol clave que tiene en el gobierno como secretaria, entiendo, secretaria general de la presidencia, o que figura o funge así con un poder central, político y también comunicacional. Y entonces, esta filtración de audios, ¿qué hace? Que la involucran
aparentemente en una red de sobornos vinculada sobre todo a contratos públicos que golpea directamente la narrativa de Milei como dirigente limpio. Entonces, estas incoherencias que no corresponden a este nuevo estilo de gobierno que no se traduce en esta casta anterior, ¿ya? Que ya no lo percibe como un gobierno tan limpio y disruptivo. ¿Por qué? Porque esta percepción de corrupción sí socava la credibilidad popular justo antes de una elección crítica. Entonces, digamos que si podemos hacer tal vez un resumen de todo esto, es que estas decisiones económicas heterodoxas, que es un poco lo que decías al principio como preámbulo, que puede intervenir en un mercado cambiario, sí generan dudas también sobre la coherencia con esa promesa de liberalización total. Entonces, ese escándalo, y lo ligamos al escándalo de la hermana del presidente, sí daña directamente esta imagen de anticasta, podríamos decir, que compromete el aura de limpieza institucional del gobierno, de la cual vino a sanear también. Entonces, esa política posterior puede ser interpretada como insuficiente y también simboliza esta falta de capacidad de gobernar, por así decirlo, más allá de su base radical. Creo que todas estas cosas hay que leerlas de manera hilada para no corresponder a una lectura que pueda solamente basarse en un aspecto cuando la elección es una simbiosis de todo eso. Correcto, Pamela. Queremos agradecerle por el tiempo y por estos aportes. Vamos a seguir explorando un poquito las decisiones del pueblo argentino y del propio gobierno en esta semana. Y claro, tener una valoración un poquito más amplia sobre cómo leer y cómo entender el resultado de esta elección que se dio en la provincia de Buenos Aires. Pamela nos ha explicado, en octubre en cambio serán las legislativas, que yo creo que ahí se juega mucho más el gobierno del presidente Milei. Pamela León, un abrazo, gracias. Gracias, Pamela. Muchísimas gracias, Fabricio y Andrea, un honor. Gracias a nuestra invitada, Pamela León, que ha estado con nosotros aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.